Hoy empezamos en Lavapiés, donde está esta República Independiente de la Radio y donde hace unos días ocurrió una brutal agresión policial a dos hombres negros a muy pocos metros de la plaza de Lavapiés, donde está Violeta Muñoz. Violeta, crudos días. Crudos días, ¿qué tal? Estoy aquí con Seriñen Vallé, es diputado de la Asamblea de Madrid y activista antirracista, secretario de antirracismo de Podemos, y le queremos preguntar qué pasó el viernes, cuál ha sido la reacción y si estas agresiones policiales violentas vienen pasando desde hace mucho y si están aumentando. El viernes pasado pues hubo una actuación policial muy violenta aquí en Lavapiés y es algo que muchas veces los chicos se habían quejado, y sobre todo esta pareja de policías que son viejos conocidos en el barrio por su violencia, y otro también que se llama El Gallego. La actuación policial en ese barrio es tremendo, una violencia tremenda, no solo la violencia física que hemos visto, pero una violencia verbal tremendísima. Aquí es como si algunos sí que pueden vivir tranquilos y otros no. Y todo lo triste es que todo lo achacan como es un tema de droga, es una reyerta, es como violencia. Y no, porque todas las personas no son iguales, es como coger a todo el mundo y meterle en un saco. ¿En Lavapiés hay droga? Pues por supuesto que ellos lo saben, ellos saben más, conocen más el barrio que nosotros. Pero todas las personas negras somos traficantes de droga. No, aquí hay de todo, ellos lo saben perfectamente. Pero nosotros nos centramos en lo que pasó, porque esta violencia no puede pasar. ¿Qué justificación hay para actuar así? Es que es como una cosa que los propios cuerpos de policía tienen que pensar y revisar. Agentes así no pueden estar en el cuerpo policial. Y los sindicatos policiales, que cada quien pues da una versión diferente, pues su ideología no es una ideología que beneficia a la policía. La policía tiene que ser una policía respetada. Y en ese barrio nosotros siempre lo hemos dicho, lo hemos reclamado, que hayan políticas sociales, una mesa social para hablar de los problemas del barrio. Medidas policiales no soluciona nada. Solo con la violencia no se puede solucionar absolutamente nada. Estamos a favor de construir este barrio. Muchas cosas faltan en ese barrio y lo podemos construir juntas. Que no haya ninguna discriminación porque somos todos vecinos del barrio. Claro, la policía alega que hay un aumento de la criminalidad asociada a las drogas. ¿Se está haciendo algo para atajar ese problema de las drogas en lugar de criminalizar a un colectivo entero? Hombre, hay una política de criminalización. Hemos visto aquí las banderas amarillas y muchas otras organizaciones que partidos políticos de la extrema derecha estaban detrás de ellos. Reclamaban cámaras, volvieron a aumentar las cámaras en Lavapiés, yo creo que 17 más. En la zona de Lavapiés hay una cantidad de cámaras tremendas. Por eso también, de hecho, por señalarlo, reclamamos y exigimos que se entreguen las grabaciones de las cámaras, porque ha sido del Carrefour a este lugar y hay una cámara justo en ese sitio. Pero no se está haciendo absolutamente nada, sino siguen criminalizando a las personas migrantes. Seriñe, ¿cómo vive una persona racializada cuando cuando ve a un agente de policía? Hombre, como siempre lo que hemos visto, y como si fuese casual, siempre la persona que paran es una persona racializada, es como mentalmente estás como preparado a que te van a parar, a que te van a registrar. Es lo que vemos todos los días aquí en Lavapiés, en los metros, en las cercanías. Por más que digan que no, pero es eso. Todo el mundo lo sabe y lo ve. Las personas que paran a pie de calle, las personas que registran sus pertenencias, son personas racializadas. Así que el primer sospechoso, pase lo que pase, es esta persona. Y esto lo prohíbe la ley, pero se aplica, se hace todos los días, por más que lo nieguen. Muchas compañeras de esta radio vivimos en este barrio y lo hemos visto diariamente, que esas paradas por perfil racial. ¿Cómo están los chicos agredidos y van a denunciar? Pues están muy dolidos, están como muy presionados, están muy tristes por todo lo que ha pasado, y estamos estudiando denunciar y lo vamos a denunciar. Esto tiene que acabar, hay que erradicar esta lacra, porque es que un cuerpo policial, un policía formado no puede actuar de esta manera que todo el mundo ve en todo el planeta. Y eso, vuelvo a lanzar este mensaje, porque también eso puede tener repercusión en los países de los chicos, porque hay un cabreo tremendo.
Y yo creo que tenemos que proteger a nuestra población. No podemos pensar solo aquí, porque lo que hacemos aquí se repercute en otro lado. Si se agreden la gente, los españoles, los blancos en otros países, es por temas como estos. Así que eso se tiene que acabar ya, desde ya. Seriña Valle, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotras. Violeta, volvemos contigo dentro de unos minutos. Date una vuelta por Lavapiés y así también sondeas lo que piensan los vecinos y vecinas. Mandamos un abrazo muy fuerte a Seriñe. Como él decía, integración y no agresión. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Hoy en esta república vecina, en espíritu a la de Calacuta, hablamos de los cirios, las hostias y las tormentas políticas que nos ha dejado esta Semana Santa en un programa para ponerte al día después de las vacaciones. Tertulia independiente para gente exigente. Ya le echábamos de menos por estos lares. Regresa al nido Miquel Ramos, periodista que colabora en medios como La Marea, y en Carne Cruda, por supuesto, experto en desenmascarar a la extrema derecha, como demuestra en el grandioso podcast que acaba de estrenar en Podium Podcast, Dios, Patria, Yunque, en el que investiga esta siniestra secta ultra. Miquel, crudos días. Crudos días y un placer volver aquí. ¿Cómo ha sido investigar al Yunque? Vamos, llevaba ya tiempo con la mosca detrás de la oreja, pero es verdad que como lo ubicaba muy en el entorno católico y tal, y no lo situaba demasiado bien en el presente, no le había prestado la suficiente atención. Es verdad que me puse las pilas y descubrí pues, que tiene un chiringuito montado multimillonario que está influyendo en la vida y de muchísima gente, sobre todo de las mujeres, del colectivo LGTBI, pero también de la propia democracia. Es decir, recomendamos mucho la escucha del podcast. ¿No tienes miedo a las consecuencias que pueda tener? Porque es una organización tanto peligrosa. Tengo miedo a que se normalice y aceptemos que esto sea normal. A mí, pues estos que van a, no sé, la verdad es que miedo no, después de haber escrito sobre nazis y sobre todo tipo de... Ya estás curtido. Pues a mí que me vengan a rezar el rosario a la puerta de casa, pues no sé, miedo no es la palabra. Me inquieta más que esto pase un poco desapercibido y que la gente no le dé la importancia que tiene y se cree que se crea que es una pandilla de pelagatos que están ahí rezando y que no afecta eso a su vida. Afecta y mucho. También nos acompaña, escuchabais su maravillosa risa, Marta Nebot, periodista de Público y ha sido a esta mesa camilla. Crudos días. Crudos, muy crudos. Petirroja, sí, ¿qué tal tu Semana Santa de ni santas ni putas, como escribías en Público? Pues bueno, un poco dolida con este tema del enfrentamiento feminista que me parece que nos hace mucho daño a muchas, a todas, yo creo, y en particular al movimiento. Me parece que tenemos que llevar la discrepancia de otra manera, que no se está haciendo bien y que eso nos empequeñece. Y que es muy doloroso ver cómo fuimos tan fuertes y ahora nos quedamos pequeñitas, ¿no? No sé, por olvidarnos de quiénes somos y por olvidarnos de que podemos proponer hacer las cosas de otra manera. Yo entiendo que la discrepancia siempre mosquea, que es muy fácil, ¿no? Engancharse con alguien con quien no estás de acuerdo cuando hay cosas importantes sobre la mesa. Pero me parece que eso hace que no busquemos los puntos comunes que de verdad podemos sacar adelante. Y bueno, es doloroso. Y es doloroso ver las imágenes de la paliza de los hombres negros que han abierto este programa, y es doloroso ver las imágenes en Gaza. Por todas estas cuestiones hemos invitado hoy, se estrena en este nido un nuevo petirrojo, Youssef Oued, que es periodista e investigador sobre el racismo, encargado del área de antidiscriminación en la ONG Rights International Spain. Crudos días, bienvenido. Crudos días, muchísimas gracias por la invitación. Youssef, ¿cuánto hay de racismo y colonialismo en el abandono de Gaza? Ostras, pues hay casi un siglo, ¿no? de normalización de una idea colonial, ¿no? Que aquí en España se esconde mucho, pero que tiene mucho también que decir, ¿no? De su pasado colonial.
Y yo creo que no se entiende, ¿no? No se entiende la política, ya no de Israel, sino de la Unión Europea, ¿no? De esto que geopolíticamente se conoce como el norte global. No se entiende en esta dejadez y este abandono del pueblo palestino sin esa idea colonial y esa deshumanización del pueblo palestino, ¿no? De hecho, llama mucho la atención que Sudáfrica denuncia a Israel por genocidio y solo se suman en todo el mundo 6 países, todos ellos latinoamericanos, excolonizados. Claro, es que al final es la unión de los pueblos que saben lo que es el sufrimiento, ¿no? Y precisamente quienes no se unen es porque han tenido potencias coloniales, ¿no? Y porque no han roto con ese pasado colonial. El fin de las administraciones coloniales, en contra de lo que se nos ha dicho, no ha roto esas relaciones coloniales, ¿no? Y eso lo estamos viendo y lo has dicho al principio, ¿no? La diferencia, ¿no? En el tratamiento que se ha dado al pueblo ucraniano, que ha sido un tratamiento coherente con el derecho internacional y con los derechos humanos, y cómo no hemos visto ninguna de las políticas o de las acciones que se ha tomado con el pueblo ucraniano, con el pueblo palestino. Ninguna, absolutamente ninguna. Absolutamente. Vamos a empezar con Palestina, con el genocidio en Gaza. Esta madrugada un ataque de Israel ha matado a 7 miembros de la ONG del chef José Andrés, el chef español José Andrés, World Central Kitchen, en la Franja de Gaza. Solo unas horas después de que al menos 6 personas muriesen en otro ataque de Israel, en este caso contra el consulado de Irán en Damasco, Siria, en la guerra soterrada que libran israelíes e iraníes. El presidente español Pedro Sánchez se encuentra de gira por Oriente Próximo y ya ha dicho que está horrorizado por lo ocurrido, al mismo tiempo que ha anunciado la intención de que España reconozca al Estado palestino en julio, con el apoyo de otros países. Miquel, ¿por qué esperar a julio? ¿No sería el momento de que España rompiera relaciones con Israel y reconociese a Palestina? Es que todo lo que no sea romper relaciones con Israel y parar de una vez el comercio de armas, que se tiene que decir, es posible que el misil que haya matado a estos cooperantes tenga marca española, porque España no ha parado de vender armas a Israel desde hace décadas. Por lo tanto, la corresponsabilidad de este gobierno es evidente, y todo lo que quiera huir de ese marco y reconocer el Estado palestino mientras le sigues vendiendo armas a quien trata de borrar del mapa al Estado palestino, dime tú de qué sirve, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una gran hipocresía la actitud que está tomando este gobierno, y creo que nos va a dejar en muy mal lugar en la historia. Yo creo que, como decía Youssef, evidentemente no se explica esto sin esa matriz colonial que tiene todo este conflicto, y muchos otros a nivel geopolítico, ¿no? Pero lamentablemente yo no sé qué está esperando este gobierno y los socios del gobierno, no olvidemos, porque los socios del gobierno podrían plantarse y decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? Tanto en estas cosas, pero también en lo de la agresión policial y en muchísimas otras cosas, ¿no? No sé hasta cuándo vamos a tolerar, ¿no? que en nuestro nombre, con nuestras armas, con nuestro sello Made in Spain, se siga cometiendo un genocidio. A mí me parece gravísimo. Todo lo que diga Pedro Sánchez de vamos a reconocer al Estado palestino, vamos a protestar muy fuerte y tal, no sirve para nada. Lo recordabas tú, hay unos socios de gobierno que tienen además una ministra de origen palestino, Sira Rego, y recuerdo también que Yolanda Díaz prometió ponerse del lado de Sudáfrica cuando denunciaba ese genocidio, y sin embargo no se ve que presionan a la parte mayoritaria del gobierno. Sí, bueno, yo creo que Sumar tiene muchos problemas, este es otro de ellos, otro más. Entonces, yo creo que está perdida en tantos problemas. Sumar está perdida, está borrada. Desaparecida. Y en esta ocasión, pues lo volvemos a ver. Yo creo que Pedro Sánchez tiene la coartada de que, como se está haciendo tan poco en Europa, su propuesta de reconocer Palestina ya es un salto cualitativo brutal con respecto al resto de lo que se está haciendo, y a eso se va a agarrar para no hacer más. Yo creo que tendría que hacer más, pero es verdad que su acto es valiente y que no es lo que se está haciendo en otros sitios, que ha levantado una bandera que otros tendrán que ver si se ponen detrás o no. Hay una fecha que para mí también es tardía, es sangrante seguir viendo bombardeos y seguir viendo asesinatos diarios y que se pongan fechas a varios meses vista, pero creo, insisto, que es mejor algo que nada y que a eso también me quiero agarrar. Y luego hay una cosa que echo de menos, mucho de menos, que es la iniciativa civil. Yo me estoy acordando del bombero que en su momento en Bilbao se puso en medio, trató de evitar que se llevaran armas a Jordania.
Hoy no he visto a nadie ponerse como se están poniendo en Estados Unidos delante de los aviones, de los barcos, los profesionales que saben dónde están las armas, cuándo viajan y a dónde van. No están levantando la voz y tratando de movilizarse en ese sentido, que es verdad que quien lo hizo en su día lo pagó muy caro. En este país ese tipo de iniciativas se han pagado carísimas, pero yo creo que la sociedad civil debería también estar teniendo su papel en la batalla por parar esto. Y la movilización, porque nos hemos movilizado y algunos y algunas vamos a todas las que se convocan, pero no somos... Muy pocos. No somos muchos. Somos pocos. Josep. Bueno, yo creo también que la sociedad civil en el Estado español está muy concienciada, ¿no?, con la cuestión palestina. En las pocas movilizaciones en las que he tenido la oportunidad, la suerte de participar, la verdad es que me he llevado una sorpresa muy positiva en ese sentido. Yo incidiría en las responsabilidades políticas y vuelvo a lo de antes. Si no me fallan las cuentas, ha habido 13 paquetes de sanciones contra Rusia. 13. Sanciones económicas, sanciones diplomáticas, sanciones de todo tipo, incluso a oligarcas y a personas individuales de Rusia. Hubo salvoconductos, se cambió la normativa de la legislación de asilo de un día para otro, todo esto para que el pueblo ucraniano pudiese obtener asilo en diferentes países de la Unión Europea. ¿Qué se ha hecho respecto de esto con otra población en una misma circunstancia? No voy a equiparar sufrimientos, no voy a comparar ni a poner una balanza. No se ha hecho absolutamente nada de lo que se ha hecho en ese sentido. Lo que más se ha hecho ha sido elevar el tono, y entre quienes más han elevado el tono está, por un lado, afortunadamente, el gobierno del Estado español, Josep Borrell, sí, pero que se queda en eso, en palabras, no en hechos. Y claro, a mí cuando me dice... Yo soy muy mal pensado en la política en general. Entonces, a mí me dice... ¿Esto se va a aprobar o se va a plantear el reconocimiento del Estado palestino en junio? Bueno, en junio también son las elecciones europeas. En junio son las elecciones europeas. Yo no sé qué campaña, cómo quiere, justamente con lo que tú dices, ¿no? Cómo da un golpe sobre la mesa y coloca la iniciativa Pedro Sánchez para tratar de acercar al electorado en ese sentido, ¿no? Él dice que está esperando el apoyo de otras naciones europeas, que no quiere ir solo en esto porque al final dice que una declaración unilateral de un solo país no tendría una fuerza suficiente, que está buscando esos apoyos. Bueno, es que eso también es verdad. O sea, eso también es verdad. Ahora, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho hace un minuto. O sea, que puede haber y se puede ver una intención electoralista en que la fecha sea la que es después de las europeas, pues chicos, que es blanco y en botella. No es que pienses mal, es que la política funciona así. Yo, de verdad, me parece que todo lo que está ocurriendo con respecto a Israel es lamentable, que tenemos sobre la mesa hechos comparativos que nos quitan la careta de una manera bestial. Y que además esto a nivel mundial, me atrevo a decir, lo vamos a pagar carísimo. Carísimo. Ahí quería ir yo. Es que el terrorismo internacional al final proviene precisamente de esta mentalidad colonial que arrasa países extranjeros desde Occidente sin que las sociedades se movilicen y al final la violencia nos viene de vuelta. Sí, pero fíjate tú que yo creo que Israel, igual que Estados Unidos, son las únicas potencias mundiales que se pueden permitir el lujo de atacar diferentes países sin que pase nada. Sin que la comunidad pase nada. En unos meses que llevamos de genocidio se ha atacado Líbano, se ha atacado Siria, se está cometiendo un genocidio día tras día, que lo estamos viendo. Es que es terrible, yo lo paso mal. Sí. O sea, y creo que no soy el único, porque comentándolo con mucha gente, lo pasamos mal todas las mañanas que nos despertamos con imágenes brutales de lo que está sucediendo en Palestina. Y me alegro de que tengamos esa sensibilidad, de que lo sintamos y no nos lo normalicemos. Ahora bien, ¿de qué sirve que vayan a reconocer en junio el Estado palestino? Insisto, siguen vendiendo armas, siguen siendo cómplices del genocidio que está dando estos días. No me vale que se reconozca el Estado palestino, que se diga que van a construir o van a hacer una mesa de diálogo. No me sirve. Rompan relaciones con Israel. Dejen de vender armas. Dejen de comercializar con empresas de Israel que están colaborando con el genocidio. Esa es la única respuesta que yo espero del gobierno de España. La única que lo situará en el lugar correcto de la historia. Todo lo demás es humo, es propaganda, es un paripé. Aquí hay una complicidad y yo me niego que mi gobierno y como ciudadano de este país se me relacione con esa responsabilidad histórica que vamos a tener y vamos a pasar a la historia como cómplices de un genocidio. Me niego absolutamente. Armas que se han seguido vendiendo después de que el gobierno dijese oficialmente que se había detenido esa venta, como hemos contado en programas anteriores. Y
y volvemos a la versión doméstica de este supremacismo que hoy denunciamos. 29 de marzo a las 7:45 de la mañana. Esto es un abuso. Así todos los días. Algo no está bien en la sociedad. ¿Qué opinan ustedes? No tengo paciencia para todo su miel de habladuría. Escucháis Paciencia Freestyle del rapero y productor Pipo LN, el músico que subió a sus redes el vídeo de la violenta actuación policial del pasado viernes en el barrio madrileño de Lavapiés. En él se ve como un agente reduce a un hombre negro en el suelo mientras otro policía le golpea con una porra. Poco después, ese segundo agente arremete contra otro hombre que no mostraba resistencia, al contrario, que hacía gestos de tranquilidad con las manos al agente nacional. Pero este la agarra, le golpea con la porra en la garganta e intenta reducirlo violentamente hasta que el hombre consigue zafarse y salir corriendo. Es un vídeo de violencia explícita y desmedida contra dos senegaleses que ha despertado la indignación de colectivos antirracistas, de vecinos de Lavapiés y de miles de personas que hemos visto la escena en redes sociales. Esta es la concentración que tuvo lugar este domingo pasado en la plaza de Lavapiés en repulsa por lo ocurrido. Yusef, tú llevas muchísimos años investigando las paradas policiales de perfil racial desde Rights International Spain. Esto ocurre, está a la orden del día. Esto es el pan de cada día. De hecho, no solo las identificaciones por perfil racial que de forma sistemática las instituciones del Estado español niegan, a pesar de las evidencias, de los señalamientos de la Unión Europea, de las investigaciones, de los propios organismos internacionales que se lo han echado en cara a España. España niega que existan este tipo de identificaciones. Entonces, claro, esto es importante, ¿por qué? Porque si tú no reconoces el problema, difícilmente puedes aportar ningún tipo de solución. Pero ya más allá de las identificaciones, o sea, lo que se vio en ese vídeo no es un hecho puntual, es la cotidianidad. Y iría más allá. Yo intento siempre hacer una lectura política de lo que nos sucede a las personas que no somos blancas en general, ¿no? Esto es la manifestación visible de algo estructural. Es decir, el racismo es esto que estamos viendo y que tú has narrado perfectamente, pero es otras muchas cosas que condicionan nuestra vida en el día a día. Y este debate me parece que es importante tenerlo en ese marco. No únicamente cuando estemos hablando de la actuación policial. Claro, cuéntanos de qué manera esas condiciones de racismo afectan a tu vida diaria, la vida diaria de tantos y tantas que vienen de otros países y tienen un color de piel más oscuro o diferente al normal por aquí, aunque muchas veces esto sería bastante discutible también. Bueno, de hecho, hay muchísimas organizaciones en el Estado español hacen este tipo de investigaciones. Ayer o antes de ayer un informe, ¿no?, sobre la vivienda y el acceso a la vivienda de las personas migrantes, ¿no? Y cómo la mayoría de las personas migrantes, ya no porque no tengan las condiciones, sino por ser ¿no?, personas migrantes, no se les acepta, ¿no?, en determinadas viviendas. Justamente aquí estábamos hablando al principio, ¿no?, del barrio de Lavapiés, pero hay que analizar, ¿no?, que estas personas que se dedican a trabajos que son que están, pues, como estamos hablando de los temporeros, estamos hablando de los manteros, estamos hablando de trabajos que la sociedad blanca no quiere hacer y que solo relegamos a la población migrante. En general, no les queda otra, porque existe una ley de extranjería que jerarquiza a las personas por su condición y que les obliga y los explota en condiciones de esclavitud moderna, ¿no? Pero el racismo es estructural en cuanto que condiciona cada aspecto de nuestra vida, en la educación, en el trabajo, la relación que tiene la policía con las personas no blancas siempre es de violencia. Esencialmente es de violencia. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención cuando ahora nos pretenden meter en el debate de que si eran drogas, de que se va a abrir una investigación. Durante la pandemia se abrieron muchas investigaciones por actuaciones desmedidas. Nosotros hicimos una investigación para Naciones Unidas sobre el racismo en la pandemia y tocábamos justamente todos estos ámbitos, ¿no? Y se abrieron investigaciones sobre actuaciones policiales racistas y quienes más pagaron las consecuencias fueron quienes grabaron esas actuaciones. O sea, ese es el nivel, ¿no?, de cómo se está abordando, ¿no?, este tipo de violencia que es, como digo, estructural. Déjame que volvamos un momento a la Plaza de Lavapiés porque está allí Violeta Muñoz, como decíamos,
Sondeando también la opinión de los vecinos y las vecinas. ¿Con quién estás, Violeta? Hola, Javier. Estoy con una chica que trabaja aquí en el barrio y le quería preguntar si vio las imágenes de lo que pasó el viernes y qué opina de lo que vio y de lo que ella ve cada día en el barrio. Pues sí, yo vi las imágenes en redes sociales, como creo que casi todas las personas, porque en ese momento yo no estaba trabajando. Y bueno, lo que opino es que la policía, entiendo que es un cuerpo de seguridad que es necesario, pero que deberían estar formados para ejercer su trabajo sin utilizar la violencia en ningún caso, independientemente de lo que hubiesen hecho las personas a las que estaban intentando identificar, detener o lo que fuera. Hemos hablado con algunos vecinos y como que hemos identificado una especie de tormenta perfecta entre un aumento de delincuencia asociada a las drogas, falta de apoyo a personas que están sin recursos, racismo policial, mucho turismo. ¿Tú cómo ves todo esto? ¿Qué crees que falta? Pues a ver, yo creo que lo que falta, efectivamente considero que los problemas que has dicho son los que hay en el barrio y que están aumentando, y creo que lo que falta es unas ayudas sociales por parte del gobierno que consigan controlar el problema de la droga. El problema de la droga en Lavapiés no se soluciona con policía y a la vista está. Sigue habiendo, hay mucho consumo de droga. Precisamente no me parece que las personas que estaban en las imágenes que vimos sean las que suelen consumir droga en las calles, es otro tipo de perfil. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que el problema es una falta de ayudas y desasistencia a las poblaciones que más lo necesitan. ¿Tú has visto que se pare a personas por ser racializadas? Sí, he visto muchas veces identificaciones por perfil racial, tanto en Lavapiés como en transporte público, constantemente. Y sobre todo personas de origen marroquí o personas de raza negra, principalmente, sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Javier, te quería contar también que he hablado con varios vecinos y la verdad estamos Laura y yo aquí paseando por el barrio y bueno, hemos hablado con dos señoras que venían aquí a trabajar y con otro hombre y la verdad nos hemos asustado un poco también porque hemos encontrado, aparte de vecinos que sí que califican la actuación de violenta, vecinos que radicalmente creen que haría falta más mano dura, que hay una delincuencia diaria que creen que tiene que recibir más atención, más policía y más mano dura, como te digo. Entonces, bueno, la verdad que asusta un poco preguntar por ello y escuchar el clima mental que tienen algunas personas en el barrio. Lo ha dicho antes muy claramente Seriñen, la solución no es agresión, la solución no es policial, la solución es integral. Y pasa por la integración de estas personas. Violeta, vente para el estudio, que está aquí cerca de donde tú estás. Y seguimos con este nido de rojos y de rojas, ¿vale? Muy bien, gracias. Hasta ahora. Hasta ahora. ¿Qué le podemos decir a esos vecinos, Josep? Bueno, que están asustados porque ven que aumenta normal. la delincuencia, que hay tráfico de drogas en la zona, en fin. Es normal que estén asustados. Que se asusta. Ayer yo viendo Telemadrid me asusté también de los barrios de Madrid. Dije, qué barbaridad. De la imagen que daban los medios, ¿no? Claro. Claro, estoy hablando del tratamiento. Pues es normal porque al final ellos, o sea, estos mismos vecinos que están asustados y que apoyan a la policía de forma vehemente, ¿no? Sin importar muy bien qué ha pasado, ni con quién, ni en qué condiciones. Al final también ellos plantean soluciones y plantean soluciones que vayan más allá, ¿no? Porque ellos quieren vivir en barrios donde la policía solo es un elemento de seguridad y lo que estamos viendo es que no, son elementos de inseguridad. Y esas soluciones tienen que ser políticas. O sea, lo ha comentado la vecina que estaba hablando, ¿no? Ayudas, pero también hace falta pensar la forma en la que el Estado español se relaciona con la población migrante. No puede ser que en el Estado español haya entre 500.000 y 1 millón de personas en situación administrativa irregular que no tienen derecho, que no pueden trabajar y que acaban pues sobreviviendo de la forma en la que les queda. Fíjate tú cómo ha coincidido en el tiempo la crítica que ha habido, yo creo que consensuada, sobre los insultos racistas en los campos de fútbol, ¿no? Y sin embargo, cómo esta crítica al racismo no se ha trasladado cuando ha habido una actuación policial contra 2 personas negras que yo creo que excede que si hubieran sido 2 chicos blancos en el barrio de Salamanca, imagínate, la reacción me temo que hubiera sido distinta, ¿no? Claro. Y claro, si se hubiera dado, imagínate, unas imágenes de un policía agrediendo a un chico blanco de esa manera,
el clamor popular sería brutal. O en las manifestaciones de Ferraz, claro. por ejemplo. Introducir otro elemento en el debate. Ahora bien, también creo que hay cierto interés en reducir el racismo a comportamientos individuales. Es decir, a una acción reprochable, concreta, ¿no? Y yo creo que Yusuf lo estaba planteando, es un problema estructural que es lo que hay que abordar. Estructural y me atrevo a decir cultural también, ¿no? Porque que de repente haya este repliegue en defensa de la actuación policial, obviando cualquier otro factor, porque en ese barrio hay droga, hay un interés obvio en criminalizar no solo a la población racializada de Lavapiés, sino a todo el barrio de Lavapiés, porque hay un interés por detrás de negocio, de gentrificación, de expulsar a los vecinos, que lo hemos visto reiteradas veces en barrios obreros y populares en todas las ciudades, no solo del Estado español, sino más allá, en Valencia. Yo lo he vivido en el Cabañal, lo hemos vivido en el barrio del Carmen, lo he vivido en muchos barrios. Por lo tanto, no es casual que estas cosas se den, que estos relatos se den, que haya por detrás un discurso de servidores públicos, por una parte, que ese corporativismo, habría que dedicarle otro programa al corporativismo de los cuerpos policiales, pero también luego a toda esa sociedad cada vez más fanatizada, más fascistizada, más autoritaria, que reclama medidas policiales a problemas sociales. Y eso es un problema político, y es un problema que dice, habla muy mal de la sociedad que estamos construyendo entre todos. Si nos creemos que las soluciones van a ser policiales, tenemos un grave problema. Y ahí también contribuimos los medios. 2 detenidos y un agente lesionado en una intervención policial en Lavapiés después de que ambos individuos tuvieran una actitud bastante hostil contra los agentes. Titulaba Europa Press este fin de semana. Marta. Bueno, a mí hay titulares que me hacen gracia porque prefiero reírme que seguir llorando todo el tiempo, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho de que esto no es una cuestión individual, que es una cuestión estructural. Y yo creo además que lo que estamos viendo en las vallas, lo que estamos viendo en los CIEs y lo que estamos viendo en Lavapiés tiene parte que ver con todo de lo mismo. El año pasado en España la inmigración irregular aumentó un 82%, fueron 56.000. En el primer trimestre en España la inmigración irregular ha subido un 277%. 277%. Han sido 16.000 personas. Yo creo que hay quien está asustado y yo creo que hay quien está lanzando un mensaje. A propósito, velado, queriendo, sin querer o sin querer evitarlo. Todo esto me vale, pero todo esto está mal. Hay otro asunto que me ha llamado la atención. ¿Cuál es el mensaje que estás diciendo que están enviando? Bueno, el mensaje es el mismo que vemos en Melilla y en Ceuta. No vengáis, no vengáis, no sois bienvenidos. Y todo lo que cuenta de falta de integración social es prueba de lo mismo. No sé si es no tenemos capacidad o queremos contaros que no tenemos capacidad de integraros o simplemente you are not welcome, that's it, ¿no? Pero sí me parece que hay algo estructural en toda esta historia que cuadra y que lanza un mensaje muy concreto. Hay una cosa además que me llama mucho la atención de las declaraciones de Marlaska a raíz de este hecho violento policial. Saca pecho. De repente saca pecho a decir... También con la tragedia incluso de la valla de Melilla. Pero que la conclusión de lo que ha ocurrido sea, ya tenemos 156.000 policías y guardias civiles y les hemos incrementado el sueldo en un 38%, es una locura comunicativa, diría incluso. Es un error de comunicación de un calibre brutal. Y además pasa otra cosa, que habla de que hay 2 investigaciones abiertas. Una interna de la Policía Nacional y una de una oficina que, por favor, que alguien me explique dónde estaba esta oficina, porque es la Oficina Nacional de Garantía de los Derechos Humanos del Personal y Servicios de Seguridad, que depende de la Dirección General de la Secretaría de Estado de Seguridad. ¿Esto que lo lleva Tony Cantó? No lo sé, pero yo no sabía ni que existía y me gustaría saber cuántas investigaciones internas de oficio ha llevado a cabo esta institución. Me sorprende porque los colectivos sociales, las organizaciones, llevamos décadas pidiéndole mecanismos, ¿no?, que hagan este tipo de fiscalización y se nos niega y sin embargo cada día nos dicen que hay una nueva. Pero al final de cuentas es que esto quien lo está gestionando, quien investiga las prácticas racistas de los propios cuerpos policiales racistas, de un racismo que niegan, son ellos mismos. Entonces la conclusión ya la sabemos de partida, ¿no? Bueno, pues hay muchas conclusiones que se han quedado sobre la mesa muy interesantes sobre este tema. Dejadme que siga avanzando.
Nos quedamos en Madrid hablando de otras vergüenzas. Es una inspección de Hacienda sacada de quicio, ni más ni menos. Aquí no hay ninguna trama, ni sociedades pantallas, ni nada como se está diciendo. De esto será lo que trate su abogado, que es lo normal, como tiene que ser, con la Fiscalía. Es un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder de un Estado, porque es mi pareja. Hemos pasado de Hacienda le debe 600.000 euros a es un ciudadano particular, ese señor del que usted me habla. Nos fuimos de vacaciones con la noticia de la imputación del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por 2 delitos de fraude denunciados por la agencia tributaria y desvelados en nuestro medio asociado eldiario.es. Alberto González Amador, es su nombre, declarará el próximo 20 de mayo por defraudar 350.000 euros en una trama con empresas pantalla y facturas falsas durante lo peor de la pandemia. El jefe del gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, insiste en propagar bulos sobre periodistas encapuchados que asaltan la casa de la presidenta, periodistas del diario.es, que es el medio que, como os decíamos, ha publicado la información. Periodistas que ayer publicaron que el Grupo Quirón multiplicó por 4 los pagos a González Amador después de que empezara su relación con la presidenta madrileña hasta facturar más de 1 millón de euros. ¿Causalidad o casualidad? A mí me encanta cómo surfean la ola estos ultra neoliberales que detestan todo lo público y se forran con todo lo público, ¿no? A mí la verdad es que me produce, me río por no llorar, ¿no? Ante estas casualidades que se dan. Yo no me sorprende en absoluto. Yo creo que no es la primera vez que esto pasa y tampoco es la primera vez que Ayuso desvía el tiro, que también es muy curioso que ya no sea solo el novio, es que digamos que todo el que envuelve a Ayuso resulta que se lucra, ¿no? Así por arte de magia, ¿no? O tiene algún tipo de gracia divina, ¿no? Pues que le hace pues eso, que el dinero fluya así de repente o que se le perdonen determinadas deudas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, claro, esto sucede porque el sistema permite que esto suceda, ¿no? Por lo tanto, apuntar a Ayuso, en este caso sí hay que apuntar, hay que exigir responsabilidades, hay que ver hasta dónde llega la trama, pero el problema es que qué mecanismos tenemos para que un señor de estas características no se, con su hermano, por ejemplo, ¿no? Que eso fue archivado y aquí no ha pasado nada, se lucre ante una situación encima tan lamentable, ¿no? Como fue la pandemia, encima que quería vender vacunas, ¿no? A un precio desorbitado a otros países que es decir, es todo tan obsceno, pero el problema es que es legal. Muchas de estas cosas que pasan son legales y quizás el problema no es tanto este presunto sinvergüenza, como el mecanismo que permite que esto siga pasando. Y hay que mirar más allá, como decíamos, como decían en The Wire, sigue el rastro del dinero. Lo que vemos aquí tiene que ver con la privatización de la sanidad madrileña. No es solo el enriquecimiento particular de ese señor, es el enriquecimiento empresarial, por ejemplo, de Quirón Salud. Claro, pero es que es legal. Es que me quedo con Miquel, es legal. Y ahí la única manera de frenar esto es votando otra cosa. No hay otra opción por ahora de parar esto que lleva en marcha 20 y tantos años y que no tiene fin. No tiene fin. Y bueno, yo, salvando las distancias, me parece que hay casos que, como Al Padrino, de manera colateral absurda te hacen caer. Y en este caso, me parece que Ayuso, con esta historia del piso del novio, se le está complicando y se le va a complicar mucho más la vida de lo que ella esperaba. Yo me sorprendí con que Madrid no castigara las urnas 7.291 ancianos, voy a decir abandonados, no voy a decir asesinados, voy a decir abandonados a muertes horribles en las residencias de ancianos. Yo pensé, de verdad lo pensé, que aquello iba a cambiar el voto de Madrid. No fue así. Me parece que el voto de Madrid a lo mejor puede cambiar porque una señora como Ayuso diera una entrevista en el verano en junio del 22 en la revista Yodona y dijera que estaba muy ilusionada por comprar una casa tras 20 años de alquiler. Ella ha hecho declaraciones públicas asumiendo que esa casa era suya. Ahora lo niega. Ella no es solo el fraude fiscal y el enriquecimiento de su pareja a raíz del comienzo de su relación con empresas relacionadas con la Comunidad de Madrid. Son obras infames en ese piso.
obras que se han negado por activa y por pasiva, que están en 3 archivos de la Comunidad de Madrid, que algunos son públicos y se pueden, mirar quien quiera, en los que queda registrado que este hombre hizo estas obras sin licencia. Cayó agua en vecinos por estas obras sin licencia y acabó cerrando un restaurante en el que cayó agua fecal por culpa de su obra. Se ha negado todo esto se niega y todo esto está registrado en documentación del Ayuntamiento de Madrid, que El País saca esta mañana. Entonces, es burdo porque 7.291 abandonados a su suerte en muertes horribles en las residencias de ancianos es mucho más grave que todo esto, mucho más grave, pero me parece que esto, al votante de derechas, al menos esto, que sí que tiene que ver con una desfachatez mayúscula, le va a llamar mucho la atención. Voy a dejarlo ahí. Bueno, es que está relacionado una cosa con la otra. Todo esto tiene que ver con la gestión de la pandemia y con los protocolos que dejaron morir a esas 7.291 personas en las residencias madrileñas. De la vergüenza de las mascarillas a los protocolos de la vergüenza. ¿Y qué vergüenza? Violeta, ya estás de vuelta. Aquí estoy. Para recordar que este lunes la cadena SER publicó las actas del propio gobierno de Ayuso que confirman que casi el 80% de los muertos por COVID en residencia durante el confinamiento no fueron derivados a hospitales, a lo que la presidenta madrileña ha respondido esto. Me parece inmoral lo que se está haciendo a través de la izquierda con este caso. A mí no se me ocurriría preguntarle a ella ni a Pablo Iglesias cuántos muertos llevan ellos, esas cosas que se hacen desde esta comisión política que no parte de las familias a quienes les seguimos tendiendo la mano para todo lo que necesiten. Tiende la mano a las familias, pero atención, no para ayudarlas, esto lo dicen las mismas familias, sino para pedirles dinero. Sí, por increíble que parezca, la Comunidad de Madrid ha reclamado el pago de la residencia a los familiares de los fallecidos en esos meses, es decir, el pago de la residencia cuando muchos de esos ancianos ya no estaban vivos, sino muertos y abandonados en esas residencias por decisión de Ayuso. ¿Qué te parece esto, Josep? Bueno, maravilloso, o sea, 800 millones, ¿no? Creo que era lo que se ha llevado Quirón y está pidiendo 800, 900 euros a los hijos de los madres y los padres que han muerto en esas residencias a consecuencia de políticas de la Comunidad de Madrid, que lo que le diferencia con el resto de las comunidades, que suele decir que esto ha pasado en todo el Estado español, es que hubo unos protocolos de la vergüenza que, en contra de lo que ella decía, de que se iban a morir igual, los informes recientes decían que más del 50% se podrían haber salvado si se hubiesen derivado a los hospitales, ¿no? Y yo creo que esto, bueno, pues entronca directamente con lo que estamos comentando aquí, ¿no? La privatización y las consecuencias que esto tiene en el servicio público. No sé, yo tengo una niña que cuando quiero llevarla al pediatra tengo que esperar más de lo que me gustaría. Que cuando tenía que meterla a la escuela infantil para poder conciliar, ¿no? Esa palabra tan bonita, pues era imposible porque no hay plazas públicas, ¿no? Y la contraparte es esto, la contraparte es una política ultraliberal, como ha comentado Miquel, que tiene, pues eso, ¿no? Como consecuencia el chiringuito de que todas las personas de su entorno pues acaban beneficiándose y lucrándose de ello, ¿no? Pues no podemos dejar a Ayuso y sus vergüenzas sin comentar lo que ocurrió ayer en la presentación de la Noche de los Libros de la comunidad que preside. Intervenía allí un anarquista infiltrado, un escritor y amigo de esta república, nuestro agente provocador encubierto, Servando Rocha, que aprovechó la oportunidad para colocar una bomba literaria y hacer detonar las palabras en pleno corazón de la bestia frente al consejero de Cultura de Ayuso. No hay ningún misterio. Los libros se fueron en las mudanzas obligatorias, en el terrorismo inmobiliario bendecido y tolerado por quienes gobiernan esta ciudad. Leer es siempre un acto clandestino que necesita de puertas y ventanas, de una manta, de una silla cómoda, de un balcón en el que soñar lo que los libros nos cuentan. Pero se nos llevaron la casa y con esta los libros, el hogar, el barrio que ya no reconocemos y nos condenan a ser fantasmas espectros. Hoy en Madrid el único género literario posible es un relato de terror. Las historias de fantasmas y casas que dejaron de estar encantadas. Y hay tantos fantasmas que ya son como un ejército. Yo tengo un número, los he contado, 7.291 ancianos y ancianas. Nuestra gente, que murieron solos por los protocolos de la vergüenza. Los centenares de desahuciados y expulsados de sus casas. Un libro describe esta sucesión de horrores. Es de Borges y se titula Historia Universal de la Infamia. Grandísimo. Servando Rocha, amigo, agente, valiente, en nombre de todas, gracias.
Buenas, ¿qué tal estamos? Bueno, explícanos la situación. ¿Qué hacías tú allí y por qué decidiste utilizar esos segundos para este sabotaje? Pues mira, a mí me pareció que tenía todo el sentido. ¿Por qué? Porque hay un dato que creo que se entiende todo. La Noche de los Libros de este año está dedicada, el lema es Una casa para siempre. A mí cuando me piden, me invitan a intervenir, a hablar, a hacer un pequeño discurso sobre lo que yo entiendo de qué es Madrid en relación con ese lema de una casa que inevitablemente hace un guiño a una habitación propia de Virginia Woolf, lo que viene a decir es que todos necesitamos una casa. Pues mi sentido común, y fue una cosa que lo improvisé en 24 horas, me decía que yo no podía ir ahí a hablar sobre Pío Baroja, sobre Emilio Carrere, cuando paseaban hace un siglo, sino que ahora mismo es un absurdo y es una desvergüenza que el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid se subiera como se subió 5 minutos antes de yo intervenir y estuviera hablando de su presidenta y dijera que Madrid es un lugar que acoge a todas las personas, que todo el mundo tiene un hogar, cuando realmente es todo lo contrario. Yo creo que tenía todo el sentido del mundo. Además, el placer que me produjo, enorme, es una pedagogía maravillosa, que es ver la cara, su cara, moviéndose, gesticulando, mirando hacia atrás continuamente a una señora que era la subdirectora general del libro. En su mirada lo que decía es, ¿qué está pasando aquí? Se te va a caer el pelo. ¿Quién es este? Se te va a caer el pelo. Al lado tenía al director de la oficina del Español, cosa que yo no sabía ni que existía ya. O sea, es que no están nada acostumbrados ni a que les chisten, ni les digan las verdades. Y a mí lo que se me pasó por la cabeza cuando yo subí, simplemente es, ahora vas a tener que quedarte sentadito durante 5 minutos o el tiempo que yo tarde en hablar y vas a tener que escuchar esto. Y yo salí de allí, no me quedé al picoteo posterior porque por lo que el ambiente estaba un poco tenso. Por tu seguridad personal, vaya. Pero te puedo asegurar que mi intervención me produjo el mismo placer que estar como 2 horas en un jacuzzi, aproximadamente. Y ese mismo placer nos ha producido también a nosotros y a nosotras. Servando Rocha, editor de La Felguera, grandísimo escritor, grandísimo amigo, agente provocador. Muchísimas gracias por lo que hiciste. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros. ¡Abro! Nunca han pedido perdón por el dolor que causaron, por los muertos, por las torturas, por las desapariciones, por ese odio de años y años y años. No solo no piden perdón, sino que intentan tapar la historia. No se puede consentir. Mi voz suba a los montes, que vaya a la tierra y truene. Eso pide mi garganta. Desde ahora y desde siempre. Antes de escuchar a Morente, sentado sobre los muertos, oíamos a Mar Campelo, que es sobrina nieta de Miguel Hernández, de cuya muerte en una cárcel de Alicante acaban de cumplirse 82 años. En la misma Comunidad Valenciana y en Castilla y León, los gobiernos de coalición de PP y Vox quieren regresar al mismo silencio al que fue condenado el poeta Oriolano. Ambas regiones están tramitando unas llamadas leyes de concordia para sustituir la normativa nacional de memoria democrática, como ya hizo el Parlamento de Aragón el pasado mes de febrero. En las 3 comunidades, la derecha y la ultraderecha quieren frenar el reconocimiento de las víctimas del franquismo con medidas como, por ejemplo, equipararlas con todas las víctimas de la violencia política hasta la actualidad. Y el Gobierno central ya ha anunciado que si salen adelante, recurrirán las normas ante el Tribunal Constitucional. Retira cualquier homenaje a los hombres y mujeres de Aragón que perdieron la vida en los campos de concentración nazis o lugares de memoria. O, por ejemplo, retira la condena del franquismo. Lo que pretende el Partido Popular, obligado por Vox y cediendo al Partido Popular, es blanquear la dictadura. De hecho, en estas llamadas leyes de la concordia ni siquiera se habla de la dictadura como dictadura y se equiparan dictadura y democracia. Esto que escuchábamos
Eran las declaraciones del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en una entrevista en Televisión Española. Bueno, Miquel, este es un campo que tú conoces muy bien. Cómo la ultraderecha se maneja en el relato y cómo consigue a veces imponer ese relato e imponer normas. Sí, pero yo creo que es un error atribuir esto a que es la extrema derecha la que está obligando a los demás a... No, aquí hay un relato en el que hay muchos responsables. Primero la derecha, obviamente, que tenemos una derecha en España negacionista, que y niega franquista. y franquista. Eso para empezar. Y segundo, que tenemos pues un partido socialista, sobre todo, que en nombre de la concordia, recordemos que bajo el gobierno del PSOE se sacó a Franco con honores de Estado del Valle de los Caídos, de Cuelgamuros. Por lo tanto, yo creo que esto es consecuencia de las cosas mal hechas, de las cosas hechas a medias, de las cosas hechas con miedo, en algo tan serio como es la memoria de este país, con decenas de miles de muertos represaliados por sus ideas y por su alineamiento con la democracia. Cuando tú haces las cosas mal hechas y cuando tú implantas el relato de la concordia, de que hay que entendernos, es que, claro, los radicalismos están mal, hay que encontrar una postura intermedia entre una gente que exterminó a los demócratas de este país y los exterminadores, pues al final, ¿qué pasa? Que llegan estos y entran como Pedro por su casa, con este relato, porque ya tienes a una parte de la población hablando en ese lenguaje de la concordia, en ese lenguaje de que, bueno, hay que cerrar heridas y tal, porque lo han facilitado los demás. Las leyes de memoria son leyes demasiado light, no tocan las estructuras, te quitan los símbolos de la fachada, las águilas de la fachada, pero el franquismo, los cimientos del franquismo siguen estando instalados en este país. Y no hablo solo de lo que queda en algunas instituciones como es el ejército, como son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino en las fortunas de las oligarquías que se enriquecieron expoliando a las personas que perdieron la guerra. Son las mismas oligarquías que siguen mandando en este país, pase quien pase por la Moncloa. A ver, a mí me gustaría añadir un par de cosas. Una, quiero contar brevemente la historia de Pedro de la Calle, que es el último exhumado en Aragón muy recientemente. Este hombre era un pastor socialista, al cual primero dieron una paliza y finalmente ahorcaron en un monte. Hablamos del pueblo Mojados, en Valladolid. Lo abandonaron a su suerte y su hija estuvo 20 años intentando que lo sacaran porque está en un baldío, en un sitio horrible y querían darle una sepultura que la familia pudiera, en fin, aceptar. Esa mujer murió en 2008 sin conseguir lo que pretendía y ahora es su nieto quien sigue esta gestión y quien ha conseguido que finalmente se exhume. Dicho esto, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánta gente tiene que morir esperando? ¿Cuánta gente más tiene que morir esperando? ¿Cuánto más se puede humillar a estas víctimas? ¿Cuánto más podemos humillarlas? Porque esto al final, más allá del politiqueo, es una humillación de un calibre, es contarle a la gente que la dictadura no acabó nunca, que no ha terminado, es volverle a contar que siguen siendo víctimas de aquellos. Entonces, yo no creo que tengamos toda una derecha fascista, de verdad que no lo creo. Creo que tenemos una derecha veleta, una derecha que se agarra a lo que le haga falta, incluido el franquismo si hace falta. Y en esta ocasión les hace falta. Entonces, están comprometidos con hacer esta barbaridad de la ley de concordia, tanto en Aragón como en Valencia, como en Baleares, como en Extremadura, como en Cantabria, y lo van a llevar a cabo. Yo me pregunto, ¿lo van a llevar a cabo? Yo ayer en la rueda de prensa que dio Borja Semper le vi pasarlo muy mal. Le vi sudar tinta. Porque el discurso de, hombre, ensanchar las víctimas que vamos a indemnizar y que vamos a cuidar, me parece que es algo loable en lo que todos tendríamos que estar de acuerdo. Se le caía la cara de vergüenza cuando una periodista le preguntó que cómo veía que la ley en cuestión niegue el hecho de que el franquismo fue una dictadura. Me parece de verdad que el Partido Popular lo va a pasar muy mal o le va a ser imposible incluso llevar esto a cabo porque en el Constitucional tienen todas las de perderlo. La ley no tiene un pero. Yo estoy de acuerdo en que a veces es tibio, bueno, a veces no, muchas veces el Partido Socialista es tibio y en esto también. Pero precisamente por eso en el Constitucional no va a haber ninguna duda. Ninguna duda. En el acto de homenaje a las víctimas, Pedro Sánchez puso un diploma tanto a la familia de un represaliado por una checa como a un represaliado por los milicianos. La ley no tiene un pero.
no tiene un pero, La de memoria democrática. a pesar de que el franquismo estuvo durante décadas y décadas resarciendo a sus víctimas. Aún así, esta ley, si quedaba alguno en alguna parte, esta ley está dispuesto a ampararle. Entonces, como no tiene un pero, lo van a perder en el Constitucional y el PP va a hacer el ridículo que merece por mezclarse con Vox y en esta historia. Y hablando de altos tribunales, antes hablábamos de Miguel Hernández y el Supremo acaba de rechazar el derecho al olvido de Antonio Luis Baena Tocón, que fue el secretario judicial que intervino en el proceso que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández. Josep, ¿tú crees que podemos hablar de derecho al olvido en materia de memoria histórica? Yo creo que para poder hablar de derecho al olvido hay que hacer primero un reconocimiento. Y un reconocimiento pasa por exhumar, pasa por darle dignidad a las familiares que no saben dónde están sus muertos y que no pueden honrarlos dignamente, ¿no? Yo creo también que es importante pensar, recordar, ¿no?, que de dónde viene el Partido Popular. El Partido Popular tiene como presidente honorífico a un señor que ya está muerto, pero que fue ministro de Franco y que de la noche a la mañana se convirtió en uno de los padres, ¿no?, de la transición y que pasó de ser franquista reconocido y orgulloso a ser un demócrata. Y también cuando hablamos de fosas, lamentablemente, y también pues conectando con el poder que tiene Ayuso, me acuerdo de Pablo Casado, ¿no?, de aquella frase suya que repitió varias veces, ¿no?, es que siempre están acordándose de las fosas de no sé quién. Entonces, el Partido Popular pues tiene una política que no difiere mucho de la extrema derecha. Y me parece también que es un error decir que el Partido Popular se está escorando, porque es que más escorado no se puede estar en este tema, ¿no? Bueno, pues yo creo que está todo dicho por el día de hoy. Muy completa la tertulia, este nido de rojos y de rojas. Miquel Ramos, Marta Nebot, Josep Ulet, ha sido un placer teneros a los tres. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Suena Criminal, uno de los temas del último disco de la banda norteamericana Sarah Shook and the Disarmers. Hoy que hablamos de desarme necesario y de criminales de guerra. Hoy hemos vuelto a recordar y denunciar el genocidio en Gaza y queremos recordar y denunciar otro genocidio silenciado, no aparece en los medios. Es el del pueblo Masalit en Darfur, en Sudán. Un genocidio que lleva 20 años. A ese pueblo pertenece un amigo que está hoy aquí, nuestro querido Moja, al que queremos dedicarle estas palabras y este abrazo. Va por ti, va por tu pueblo, va por tu gente. Y mañana volvemos con un programa en colaboración con la revista Climática. Violeta. Sí, vamos a hablar de cómo los ciudadanos han conseguido llevar a los gobiernos hasta los tribunales por no luchar de manera eficiente y clara contra el cambio climático. Y hablaremos también de sus victorias porque las hay. Y Violeta es la nueva cortina, el cortinón que tenemos teatral para que el público esté acogido como si estuviera en un gran espectáculo. Bueno, esto en Sevilla te dirán que sacarían varios nombres para este púrpura. ¿Ah, sí? Sí, según la cofradía, ¿verdad? Bueno, es sí, un sí. poco nazareno, pero también es el morado de la bandera de la República, querida. Bueno, pues nos vamos. Salud y República. Y que la radio os acompañe. Si te ha gustado este contenido, ayúdanos.